¿Te consideras una persona generosa? Cuando algún hermano dentro de tu iglesia tiene necesidad, ¿siempre estás dispuesto para ayudarles? Nuestro Señor Jesucristo es la mayor muestra de generosidad, y si nosotros queremos reflejar su carácter en nuestro corazón, siempre tiene que haber esa disponibilidad, esa generosidad. Y es por eso que el día de hoy, en Diario de una Guerrera, estaremos hablando de cómo formar un corazón generoso en nuestras vidas, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video del día de hoy, vamos a continuar con nuestra serie Mujeres Dependientes de Dios. Hemos estado viendo durante estas últimas lecciones cómo formar dependencia a nuestro Dios en nuestro diario vivir. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestra lección número 7, que titula Generosidad de gozo desbordante. La generosidad es algo muy importante que todo creyente debe tener. Pero ¿cómo se puede definir la generosidad? Como el ayudar a otros, pero sin esperar nada a cambio. Todo lo contrario, ¿verdad?, a lo que este mundo nos enseña, ya que Satanás ha cegado la mente humana diciéndole que solo debe preocuparse por su propio bienestar, o si va a ayudar a otros, siempre tiene que esperar una respuesta por parte de esa persona. Y es que muchas personas tienen ese pensamiento hoy en día, y es por eso que este mundo está lleno de personas egoístas, que no quieren ayudar a otros. Y eso es algo que un creyente no debe tener en su vida, mucho menos en su corazón. Y es por eso que en esta lección vamos a aprender algunas enseñanzas del apóstol Pablo acerca de las ofrendas y de la generosidad. Y nuestro estudio del día de hoy lo vamos a situar en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 15. Antes de entrar a nuestra primera parte de la lección, quiero decirles más que nada el contexto de nuestra historia del día de hoy para poder entenderla, ya que en varias ocasiones se mencionan las ofrendas por parte de los corintios, de los hermanos en Macedonia, y es necesario entender el contexto. ¿Qué sucedía en este entonces? Pues los hermanos en Judea, más que nada en la iglesia en Jerusalén, estaban pasando por una crisis económica. Entonces el apóstol Pablo se preocupaba mucho por los hermanos. Entonces, ¿qué hizo él? Él promovía la colecta de ofrendas entre las iglesias con el propósito de ayudar a quienes más lo necesitaban. Entonces, dicho esto, ahora sí podemos iniciar con nuestra lección del día de hoy. Nuestra primera parte la vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo,
porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Comenzaremos nuestro primer punto teniendo en cuenta que nuestro Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de generosidad. Dentro de este pasaje, casi al final, es donde el apóstol Pablo lo menciona, ¿verdad? Jesús, teniendo tanta riqueza y gloria, dejó el reino de los cielos y vino a este mundo a ser un siervo. Nosotros, por amor a Jesús, debemos reflejar la generosidad en nuestras vidas, sobre todo porque Jesús ya lo demostró y ahora nosotros debemos seguir su ejemplo. Entonces, ¿qué quería el apóstol Pablo? Cuando le hablaba a los corintios, ¿por qué menciona a los hermanos en Macedonia? Vamos a estar aprendiendo cosas muy importantes, principios muy importantes acerca de las ofrendas. El primer principio es que nuestra gratitud por la gracia que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo debe ser el motivo de nuestra generosidad. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nos hizo una nueva criatura. Nosotros sabemos que hemos salido de una condición que nunca podíamos salir por nuestros propios medios, pero aún así vino Jesús, murió por nosotros y nos dio la oportunidad. Y ante esto, ¿cuál es nuestra respuesta? La gratitud. Es lo único que le podemos dar a nuestro Señor Jesucristo, nuestra gratitud. Pero recuerden que cuando uno está agradecido por algo, también debe demostrarlo con acciones y no solo con palabras. La generosidad es parte del carácter de Dios. Por lo tanto, nosotros como nuevas criaturas, como sus hijos, debemos reflejar esta generosidad en nuestras vidas. Como segundo principio es que nosotros hemos experimentado el amor de Dios, y porque hemos experimentado el amor de Dios, nosotros también podemos dar el amor de Dios. Y este amor genuino, este amor desinteresado que nosotros sentimos, nos va a ayudar a acudir a la necesidad que tienen nuestros hermanos. Entonces es muy importante, ¿verdad?, cómo el creyente juega un rol importante ante estas necesidades que se presentan dentro de nuestras iglesias, de nuestros hermanos en Cristo. Algo muy hermoso dentro de esto es cómo actúa Dios en los corazones de las personas, que incluso no teniendo tantos recursos económicos, les da gozo y les da ese deseo de ayudar a otros. ¿Cómo se ve esto evidenciado? La generosidad sobrenatural impulsada por la gracia que Dios había obrado en la iglesia en Macedonia, en los macedonios. Les cuento un poco. Ellos estaban pasando a nivel de toda su ciudad en una crisis económica también. Pero vemos que el apóstol Pablo menciona que esta iglesia había dado su ofrenda. ¿Cómo una iglesia que no tenía los recursos, que estaba pasando por una dificultad, por tribulación, va a poder aportar una ofrenda para otros hermanos que están en la misma situación? ¿Esto es posible? Y vemos que sí. Estos hermanos habían sido movidos por Dios. Dios había sembrado la generosidad en sus corazones, que aún no teniendo los recursos suficientes, dieron todo lo que tenían por ayudar a otros hermanos que estaban pasando por una situación similar. Pero ¿por qué le está escribiendo el apóstol Pablo esto a los corintios? Porque en Corinto estaban experimentando, estaban viviendo en abundancia, ya que había mucho comercio, estaban en un lugar bastante comercial, había bastante negocio, entonces los hermanos sí podían dar sus ofrendas. Entonces el apóstol Pablo les da el ejemplo de la iglesia en Macedonia para animar a los hermanos en Corinto a que den sus ofrendas, porque ellos sí tenían todas las posibilidades de ofrendar y de contribuir con nuestros hermanos que estaban pasando por necesidad. Dios puede hacer lo mismo por nosotros y lo hemos visto y lo hemos vivido en carne propia. En esta pandemia que nadie se lo esperaba, todos hemos atravesado por dificultades económicas, ya que no estábamos preparados para esto. Sin embargo, todos hemos experimentado la generosidad de Dios y en muchas ocasiones quizás a cada uno de ustedes Dios
les ha ayudado a través de un hermanito que iba quizás llevándole un poco de dinero, alguna necesidad que cubrir en su hogar. Dios trabaja así en los creyentes, pero nosotros tenemos que dejar que su espíritu trabaje en nuestro corazón, porque si no le damos el control, vamos a dejar que el mundo nos controle. ¿Y cómo es este mundo? Como ya les decía, son egoístas, avaros, tienen corazones duros de soltar el dinero, aman el dinero y piensan que ahí está toda su estabilidad, piensan que ahí van a poder vivir plenamente y no es así. Entonces vemos cómo Dios trabaja en los corazones y ya no hay excusa, jóvenes, señoritas, para poder dar nuestras ofrendas y mucho más para ayudar a nuestros hermanos, porque Dios provee, incluso cuando parece que hay escasez. Entonces, qué hermoso ejemplo de nuestros hermanos en Macedonia, ¿verdad? Ellos cuando dieron su ofrenda sintieron gozo, no sintieron tristeza por decir, bueno, ahí van todo mi dinero de este mes, todos mis recursos, no. Porque yo sé y tengo la seguridad de que ellos confiaban plenamente en que Dios les iba a proveer para sus necesidades. Y así fue. Entonces, vemos aquí a una iglesia padecer tribulación. Pero, ¿qué estaba haciendo Dios en esa iglesia? ¿Por qué Dios permitía eso? Dios permite muchas veces que pasemos por esos problemas o por esas pruebas para fortalecernos espiritualmente. Y eso es algo que les he enseñado en muchos de mis programas. Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta cada vez que pasamos por problemas así. Qué hermosas enseñanzas, ¿verdad? Pero vamos a aprender 3 cosas muy importantes dentro de esta lección, de esta primera parte, mejor dicho. En primer lugar, que debemos dar con sacrificio. En este sentido se refiere a la calidad de la ofrenda, a la calidad en la que nosotros damos a otras personas. Muchas personas, les voy a poner el ejemplo de los fariseos, ¿ya? Ustedes ya saben que a estos hombres les gustaba dar públicamente. ¿Por qué? Porque ellos querían que las demás personas lo vieran como personas ejemplares, personas espirituales, pero era una fachada nada más, algo por fuera. No lo hacían porque realmente querían ayudar al prójimo, sino porque querían quedar bien con la sociedad. Ahora, nosotros muchas veces vamos a tener esas mismas intenciones. Queremos que los demás vean que somos generosos, que somos buenas personas, pero en nuestro corazón, ¿cuál es la calidad de nuestra generosidad? ¿Estamos siendo generosos porque realmente amamos a nuestros hermanos? ¿Porque realmente queremos ayudarles a atravesar esa necesidad? ¿Por amor a nuestro Dios, para fortalecer al cuerpo de Cristo? Hay que examinar esa área de nuestra vida. También, en segundo lugar, tenemos que dar con deseo y motivos puros. Dar con deseo. ¿Cómo creen que dieron los hermanos en Macedonia sus ofrendas, sus contribuciones? Ellos lo hicieron de todo corazón, porque ellos lo querían hacer. Ni bien se enteraron de que el apóstol Pablo estaba justamente recaudando todas estas ofrendas, ellos dieron sus ofrendas. Eso también nos hace ver que ellos tenían comunión entre iglesias, y eso es algo que debe haber hoy en día en la actualidad. Todas las iglesias tienen que velar por el bienestar de otras iglesias también. Por eso nos ayudamos a través de la oración también, ¿verdad? Ustedes están orando por las iglesias que están en todas partes del mundo, por cada pastor, por cada líder que están dentro de las iglesias, por los hermanos, por sus trabajos, bienestar económico, bienestar de salud. Debemos velar por el bienestar de nuestros hermanos en nuestras oraciones también. Sé que muchos de ustedes no conocen las iglesias que están en todas partes del mundo, quizás solamente han escuchado de algunas, pero sí hay. Y en nuestras oraciones siempre debe estar el orar por la obra que se está haciendo para engrandecer el reino. Entonces, jóvenes, que este estudio nos ayude justamente también a tener en cuenta eso. Dentro de nuestro cuaderno espiritual, en oración, siempre oren por una iglesia, sino para que se abra una iglesia también en cada país. Oren de rincón, de canto, investiguen, pregunten a sus pastores dónde más está la obra Centro de Vida, dónde más están los pastores, por quién debemos orar. Involúcrense, jóvenes, es muy importante, porque ustedes al orar por esos hermanos
están orando por sus necesidades y Dios les va a proveer, les va a ayudar. Recuerden que el enemigo no quiere que continuemos engrandeciendo el reino. Y en tercer lugar, debemos dar con una actitud de adoración. Nuestras ofrendas son nuestra adoración al Señor. ¿En qué sentido? Dios nos provee y sabemos claramente que todo lo que tenemos es de Dios. Nada es de nosotros. Cada cosa que tenemos solamente lo tenemos para administrarlo. Porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios y Él lo sabe, incluso nuestro sueldo. Pero ¿cómo es que debo dar mis ofrendas? Dios sabe cuáles son tus necesidades, entonces separa el dinero para tus necesidades y dale a Dios lo que le corresponde. En sí le corresponde todo, ¿verdad? Pero como les digo, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Entonces siempre juntemos una parte para nuestra ofrenda. No es imposible, quizás te antojaste algún gustito, pero sabes que no te va a alcanzar al fin de mes para darle tu ofrenda al Señor. Simplemente déjalo ahí, llega a tu casa y come algo, pero guarda para tu ofrenda. Esa es una manera en la que nosotros también le mostramos gratitud al Señor por todo lo que nos ha dado. Y créeme que si tú das tu ofrenda de corazón, le das con intenciones puras, como les decía, el Señor te va a proveer abundantemente. Y mucho más aún cuando tú te preocupas por los demás. Incluso a veces das incluso lo que no tienes, pero ayudas a los hermanos que quizás están pasando por un problema de salud, un problema económico. Dios también te va a ayudar abundantemente. Esa es una promesa que nos da a sus hijos cuando nosotros copiamos su carácter, cuando somos obedientes a su palabra. Entonces en este primer punto de seguir el ejemplo de Cristo hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Y siempre Él va a ser nuestro mayor ejemplo para copiar todo lo bueno. Y pidámosle cada día al Espíritu Santo que siga tomando el control de nuestras vidas, para que siga obrando en nuestras vidas y sigamos siendo cada día más como Cristo. La segunda parte de nuestra lección, nuestro segundo punto, lo vamos a encontrar en 2 Corintios capítulo 8, desde el versículo 11 hasta el versículo 24. Veamos lo que dice. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito. El que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Vemos las palabras cuidadosamente del apóstol Pablo, ¿verdad? A él no se le escapaba nada.
Él era muy claro, muy conciso, preciso, decía las palabras exactas para que no haya malos entendidos. Él les decía a los hermanos en Corinto que apoyen según su condición. Qué sabias palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque uno les podría decir, manito, lo que sea su voluntad, pero él está usando la palabra condición. Y eso significa que también de alguna u otra forma les estaba despertando ese deseo de generosidad, justamente porque ellos estaban teniendo abundantemente. Entonces ahí es como que les estaba tocando el corazón a los corintios, ¿no? Para decirles, den sus ofrendas conforme a su condición. Entonces vemos un principio importante aquí también, y es que no importa realmente la cantidad, sino la disposición. Ahí también el apóstol Pablo nos menciona, ¿no? Que todos deberían tener esa disposición de ofrendar, de ayudar a otros. Entonces esto aplica para nuestras vidas también, porque las personas pueden jactarse por lo mucho que dan, pero realmente en su corazón, ¿cuál es su intención al hacerlo? Entonces lo que importa realmente es la disposición de querer hacerlo. Y aquí también aprendemos un principio muy importante, y es que no importa la cantidad, sino la disposición que nosotros tenemos para ayudar a otros, para ofrendar. Vemos aquí que el apóstol Pablo también está siendo muy claro en esta parte, porque hay muchas personas que pueden tener muchos recursos económicos y dar mucha cantidad de dinero, pero esto quizás no con una intención pura, sino simplemente para que las demás personas los vean, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros también es evaluada nuestra intención y la disposición con la que lo hacemos. Otras personas que tienen mucho dinero también dan lo que les sobra, o sea, se aseguran todo lo que necesitan, claramente sus necesidades, y dicen, bueno, por acá voy a tener un ahorro, ya esto es lo que me sobra, entonces esto lo voy a dar como mi ofrenda. Y es muy triste, ¿verdad? Porque la intención con la que lo está dando no es la correcta. Y muchas veces así es nuestro corazón. Pero debemos justamente analizar cómo es nuestra vida. Dejar el yo egoísta, porque muchas veces somos duros para dar, y mucho más cuando hay necesidades dentro de la iglesia. Y siempre hay necesidades en la iglesia, ya sea para cubrir necesidades para cada célula, para cada, por ejemplo, para el club infantil, para Intino, siempre se necesita quizás alguna contribución dentro de la iglesia para el aniversario, alguna actividad, para algún hermano, siempre hay una necesidad en la iglesia. Entonces no pongamos la excusa de que no hay alguna necesidad, siempre hay. Y nosotros siempre debemos estar dispuestos para ayudar. Recuerden que todos somos parte del cuerpo de Cristo, y una forma de nosotros servir al Señor también es con nuestras ofrendas. Y algo que el apóstol Pablo también nos enseña es que también nosotros podemos contribuir con nuestros dones, los dones que Dios nos ha dado. Y debemos ponerlos en práctica. ¿Para qué? Para el bienestar de otros hermanos. Incluso cuando están pasando por problemas, también podemos hacer uso de nuestros dones. Es increíble, ¿no? Cómo funciona todo lo espiritual, aunque no podamos verlo, pero realmente tiene armonía, y Dios lo diseñó de esta manera. Entonces, tenemos que tener mucho énfasis en esa parte. Pero algo interesante también que nos enseña el apóstol Pablo es cuidar nuestro testimonio. ¿Por qué cuidar nuestro testimonio? Para evitar los malos entendidos, ya sea por los mismos creyentes o por los incrédulos que puedan estar viendo la situación. Aquí el apóstol Pablo menciona que todo lo que él estaba recaudando era una colecta intachable, por así decirlo. Él no buscaba este dinero para su propio beneficio, para nada, sino para el beneficio de los hermanos que estaban pasando por necesidad. Tampoco para enriquecerlos. No crean que el apóstol Pablo decía, mira, le voy a ayudar a tal hermanito para que abra un negocio. No, él estaba recaudando estas ofrendas para ayudarles a salir de esa necesidad. Entonces, él siempre era muy claro y decía que ante la sociedad era una persona intachable, es decir, que nadie podía decirle al apóstol Pablo, mira, tú eres así, tú eres asá, dices ser un cristiano, pero no.
vemos que el apóstol Pablo tenía una prioridad en su vida y esto siempre se los exige a los creyentes. Y es reflejar el carácter de Cristo en nuestro diario vivir. Sé que ya quizás los tengo cansados con repetirles esta frase, ¿no? Tenemos que reflejar el carácter de Cristo, pero ese es el propósito del cristiano, ese es el propósito del creyente, cada día parecerse a Cristo, porque no hay mayor ejemplo en nuestra vida que podamos tener que nuestro mismo Señor Jesucristo. Y vemos que el apóstol Pablo en su mente, en todo su ser, tenía ese deseo de ser como Cristo. Entonces, incluso en su manera de vivir, de actuar frente a las personas, frente a los creyentes e incluso a los incrédulos, él mostraba y reflejaba el carácter de Cristo. Y ese es el cambio que todos debemos tener y reflejar en nuestro diario vivir. Qué bonito todo esto de ofrendar, de dar con generosidad, pero muchos piensan que al hacer esto a Dios no le agrada, o en qué sentido, mejor dicho, ¿por qué lo hago? ¿Qué me debe motivar a ofrendar? A Dios le agrada a las personas que dan de todo corazón. ¿Y saben lo que hace Dios? Es increíble. Nos muestra su gracia de tal manera que nosotros no lo merecemos, pero incluso nos premia por ser generosos. Y esto lo vamos a ver en esta tercera parte, en 2 Corintios capítulo 9, versículos del 1 al 15, donde vamos a ver promesas para aquellas personas que les gusta ofrendar, para aquellas personas que son generosas. Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en este pasaje, en estos versículos, y vamos a ver dos cosas importantes o dos promesas importantes que todo cristiano tiene asegurado cuando da ofrenda y cuando es generoso. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Primera promesa que se nos da a aquellas personas que tienen un corazón generoso y que dan sus ofrendas de todo corazón, y es el gozo. El gozo, el verdadero gozo, no el gozo que te ofrece este mundo, que quizás puede ser momentáneo, pero no es el gozo puro que solamente Dios te puede dar.
Dentro de este pasaje nos menciona la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley que se aplica para todo, tanto para lo que sembremos, sea bueno o sea malo. Veamos Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Cada día nosotros estamos sembrando acciones y actitudes que tarde o temprano vamos a cosechar. Debemos tener mucho cuidado con lo que sembramos, porque más adelante vamos a cosechar eso, y muchas veces son consecuencias que no nos van a gustar. Los jóvenes de hoy en día tenemos que tener mucho más cuidado todavía, porque a veces tomamos actitudes sin pensarlo, y luego nos quejamos con Dios y le echamos la culpa de las consecuencias de nuestro pecado. Y creemos, Diosito me está poniendo esta prueba, me está haciendo atravesar por esto. Pero muchas veces no nos damos cuenta que es el producto, la cosecha de nuestras propias acciones. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Como les digo, se puede usar para algo bueno como para algo malo. Y si nos centramos en lo bueno, cuando nosotros sembramos la generosidad de nuestras vidas, vamos a cosechar la generosidad. ¿En qué sentido? Eso es algo muy hermoso. Cuando tú ayudas a otra persona, uno, estás desarrollando la generosidad en tu vida, pero también tú puedes impactar a esa persona de tal manera que esa persona, al verte siendo generoso, va a repetir lo mismo con otra persona que esté pasando por la misma dificultad. Y así se va haciendo como una especie de cadena. Y esto nos sirve de testimonio frente a las personas que son incrédulas. Porque, como les decía, la generosidad es parte del carácter de Dios. Y estamos reflejando realmente que somos hijos de Dios. Y eso es algo muy bonito. Entonces ahí es donde nosotros debemos aplicar la ley de la siembra y la cosecha. Dentro de este punto también debemos aprender que no debemos confiar en nuestro bienestar económico ni amar el dinero. Recuerden que Dios dice que el dinero muchas veces nos va a corromper y por el amor al dinero nacen muchos pecados. Tenemos que tener cuidado, jóvenes, porque muchas veces nosotros también caemos en esto. Jóvenes, tenemos que tener mucho cuidado en esta parte, con el amor al dinero. Porque muchas veces cuando nosotros tenemos dinero, creemos que ya lo tenemos todo, que no necesitamos que nuestros padres nos ayuden, que esto, que el otro, ¿no? Nos creemos lo máximo, por así decirlo. Pero ese dinero no nos va a dar bienestar, el bienestar que Dios nos da. Nuestra seguridad solamente debe estar puesta en Dios. Y cuando lo ponemos en nuestro dinero, Dios nos va a humillar, jóvenes. Nos va a humillar de tal manera que vamos a quedar muy ridículos. ¿Por qué? Porque habíamos puesto nuestra confianza en ese dinero, en ese ahorro que teníamos, quizás para comprarnos una casa, para dárselo a nuestros padres, por decirle, ¿no? Pero si nosotros lo ponemos en primer lugar y eso ocupa el lugar de Dios, Dios nos puede humillar de tal manera que no vamos a tener nada de dinero y nos va a hacer regresar a lo que de un comienzo debió haber sido, de ponerle a Él en el primer lugar. Entonces a nosotros dejar el amor al dinero, sembramos en nuestro corazón el compartir con otras personas. Y cuando nosotros compartimos con otras personas, eso nos va a traer gozo, el gozo verdadero. Y cuando nosotros nos sentimos felices, cuando ayudamos a otros, significa que realmente estamos siendo cambiados por el Espíritu Santo. Hay muchos puntos para analizar en nuestra vida. Porque si nosotros no sentimos gozo en ayudar a nuestros hermanos, no sentimos el deseo, muchas veces vamos a ver ahí que muchos de ustedes quizás no son cristianos, porque no están reflejando realmente ese cambio que Dios hace en cada creyente. Es un fruto que todos debemos dar, tarde o temprano. Quizás Dios está trabajando en esa área de tu vida, deja que Él trabaje en esa área y muchas veces te va a poner a prueba justamente cuando se presenta una necesidad dentro de la iglesia. Así que debes estar siempre dispuesto para ayudar a los demás. La segunda promesa son las bendiciones de Dios.
Todos hemos experimentado y seguimos experimentando y seguiremos experimentando las bendiciones de Dios en nuestra vida. Como les digo, es nuestro Padre y siempre suple para nuestras necesidades. Pero esta es una promesa maravillosa, porque Dios va a proveerte y todo lo que tengas y lo compartas, nunca te va a faltar, porque Dios siempre va a estar ahí proveyéndote. Recuerda una parte muy importante, recuerda este principio y es algo muy importante. Lo que Dios nos pide es lo que Dios nos da. Dios no te va a pedir a ti que seas generoso si Él no es generoso. Dios te pide a ti que seas generoso porque Él es el ejemplo de generosidad, porque Él ya ha sido generoso contigo. Vemos cuán maravilloso es Dios, que siempre nos da el ejemplo antes de demandarnos algo, de pedirnos algo a cada creyente. Entonces, con mucha más razón, debemos dejar que Dios siga trabajando en esa área de nuestra vida y ayudar a otras personas, demostrarlo. Y recuerden que estas bendiciones no tienen una fecha de caducidad, no es que dice, mira, yo te voy a bendecir hasta cierto tiempo, de ahí ya ves cómo te provees para ti mismo. No, esas bendiciones son hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Mientras estemos aquí en la tierra, la promesa para cada creyente es que nunca nos va a faltar nada. No confundamos esto con las riquezas, por favor, no vayan a confundir eso, chicos. Quizás en algún momento van a pasar en sus hogares por una crisis económica. Y eso no significa que Dios ya los dejó. Ahí es donde ustedes tienen que ponerse a analizar y van a ver que Dios les va a proveer para las necesidades básicas, ya sea para la comida, la vestimenta, quizás para pagar el alquiler del hogar, pero todas las necesidades básicas Dios las cubre. Y ahí es cuando nosotros realmente vemos que Dios sí cumple sus promesas. Dios no nos promete riquezas, hacernos ricos, millonarios, para que no nos falte nada, no. Él promete darnos todo lo que necesitamos, de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces no confundamos lo que nos enseñan muchas sectas hoy en día. Quizás van a venir a decirte a tu hogar y decirte, un cristiano no debe ser pobre, tiene que ser rico. No es así. Claramente somos ricos porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y ya debemos considerarnos ricos por eso. Pero cuando se trata de los bienes materiales, esa es una enseñanza muy falsa, porque recuerden que todo lo que nos ofrece el mundo es temporal. Entonces lo que enseñan esas sectas es falsísimo. ¿Por qué? Porque están enseñando todo lo contrario a lo que Dios nos enseña. Dios nos ofrece la vida eterna. Es lo único que debe importarnos, no las cosas de este mundo materiales, sino lo que Dios nos ofrece. Entonces, qué hermosas enseñanzas hemos estado viendo el día de hoy. Recordemos siempre de todo corazón ver y examinar cuáles son nuestras intenciones, en qué área de nuestra vida no estamos agradando a Dios. Quizás esta área es una área en la que está trabajando Dios en tu vida, de dar y apoyar a los demás. Jóvenes, señoritas, si queremos ser más como Cristo, debemos reflejar la generosidad en nuestras vidas. Esta semana, que una meta sea ayudar a alguien que lo necesita, porque siempre hay, como les digo. Y den sus ofrendas, siempre separen sus ofrendas para nuestro Dios. Recuerden que esa es una manera de gratitud y de adoración. Que el estudio del día de hoy te haya ayudado más que nada a saber que tienes un Dios que te va a proveer siempre para tus necesidades y que incluso tú puedes ser generoso en la escasez. Nuestros hermanos en Macedonia son un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Entonces, no hay ningún impedimento para ser generosos. Espero que este programa haya sido de mucha bendición para tu vida y nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.